Organizaciones de personas con discapacidad y gobierno, construyendo juntos la gestión inclusiva del riesgo de desastres. Es una serie de podcasts para contar cómo los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil están avanzando en la construcción de políticas públicas de gestión del riesgo con enfoque de discapacidad. Una producción de Humanity and Inclusion y COPI, con el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID-BHA. En este tercer capítulo conversaremos sobre el proceso del subgrupo de la gestión inclusiva del riesgo de desastres, donde organizaciones de sociedad civil y el gobierno peruano están trabajando para visibilizar a las personas con discapacidad y otros grupos de interés en las políticas públicas de gestión del riesgo de desastres. Desde 2001 se conformó en el Perú una mesa de concertación y diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, llamada la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Esta mesa fue creada como parte de un gobierno de transición y articulada en varios frentes que respondían a temas relacionados con la pobreza, la exclusión, las brechas sociales, la vulnerabilidad. Dentro de esta mesa existe desde entonces un grupo de gestión del riesgo de desastres, y dentro de este grupo de gestión del riesgo de desastres se conformó en 2019 un subgrupo de trabajo en gestión inclusiva del riesgo de desastres. Este subgrupo de trabajo, que agrupa organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de adultos mayores y algunas entidades de gobierno como el INDECI, es el centro de nuestra conversación en el capítulo de hoy en nuestra serie de podcast. Bienvenidas y bienvenidos. El subgrupo de gestión inclusiva del riesgo de desastres es un grupo temático especializado que convoca, revisa, acompaña la formulación e implementación de programas y políticas públicas orientados a la gestión del riesgo de desastres con enfoque de inclusión, y para lo cual promueve una participación amplia y representativa de los grupos de mayor riesgo. ¿Y cómo nace entonces el subgrupo de gestión inclusiva del riesgo de desastres? Hay un antecedente en 2018 a partir de una línea de base que elabora Humanity and Inclusion, a través de la cual identifica organizaciones de sociedad civil, no solamente organizaciones de personas con discapacidad, también de otros grupos de interés como organizaciones de adultos mayores, organizaciones de mujeres y otros que tienen una amplia representación, que tienen un proceso caminado, que tienen un recorrido y una intención respecto a temas relacionados con la gestión de riesgos, la inclusión, la accesibilidad, la participación. Pero también identifican esta línea de base cuáles son los vacíos que tienen estas organizaciones para lograr una conversación efectiva con instancias de gobierno y una construcción participativa de políticas públicas de gestión inclusiva del riesgo de desastres. Como resultado de este primer ejercicio se hace entonces una convocatoria en 2019 y se conforma con una base de organizaciones sociales, lo que hoy conocemos como subgrupo de trabajo en gestión inclusiva del riesgo de desastres. Ha sido un camino importante en materia de lograr que una convocatoria de organizaciones de sociedad civil quede vinculada directamente en una estructura que es gestionada desde gobierno para concertar, analizar, para acompañar técnicamente la formulación de políticas públicas, programas, planes y proyectos que recojan el enfoque de inclusión de una manera amplia y contundente. Lo que nosotros estábamos viendo en el subgrupo, ¿no?, con el equipo técnico, es de que algo que nos falta es seguir fortaleciendo, digamos, la participación de organizaciones representativas de personas con discapacidad, pero también de organizaciones de mujeres, de niños, de adolescentes, que también son grupos vulnerables, porque de adultos mayores de una u otra forma tenemos, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es
mapear nuevamente otros actores, digamos, para hacer que el subgrupo sea lo que realmente se pretende, ¿no? Totalmente representativo. Y en ese marco, como parte de los encargos que tenemos, es mapear a estas organizaciones e invitarlas. Y como bien nos lo está planteando Rosa María Juárez de CODIP, la Comisión de Damas Invidentes del Perú, este ejercicio del subgrupo, bueno, más que ejercicio, es un proceso permanente, abierto, que va a enriquecerse seguramente con una participación más amplia de otros grupos y otras organizaciones que llegan a aportar experiencias significativas y a enriquecer la mirada y la incorporación del enfoque de inclusión en las políticas públicas, especialmente las políticas de gestión inclusiva del riesgo de desastres. El grupo, digamos, es un espacio, es una plataforma de diálogo ya instalada, digamos, y una gran ventaja reconocida también con actores estatales, ¿no? Creo que ese es un punto de partida importante, o sea, no existe, digamos, a todos los niveles de estas plataformas tan activas, digamos, ¿no? Que el grupo lo ha logrado y el gran reto es mantenerlo hacia adelante. Escuchábamos a Alejandro Laos de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, quien ha acompañado desde el inicio este proceso de creación y de fortalecimiento del subgrupo de gestión inclusiva del riesgo. Escuchemos ahora a Sara Diestro. Ella ha sido consultora y acompañante del proceso de fortalecimiento de las organizaciones desde el inicio del subgrupo y acompaña muy de cerca los temas que tienen que ver con inclusión en el Perú. Mira, para mí fue como muy importante el reconocimiento y la apropiación de la historia, de la línea histórica que tuvieron dos organizaciones que hoy lideran los procesos, que es Quipuyacta y CODIP, con las cuales acompañamos un proceso tan fuerte y tan poderoso en ellos y en ellas, claro, los dos, que definitivamente fue como un escenario no solamente de demanda, sino de hacer cosas y además también de generar un espacio de encuentro con otros actores, porque encontraban en la gestión de riesgo inclusiva un contenido, un sentido y una demanda muy propia que estaba muy vinculado a la defensa de la vida y muy vinculado a la defensa de los derechos. Era como un escenario más real, más concreto, y que abanderaba también a dos organizaciones que hoy las sentimos nosotros como referencias en el país. Este proceso del subgrupo de gestión inclusiva del riesgo de desastres ha significado el fortalecimiento de entidades de gobierno como el INDECI, pero también de organizaciones de sociedad civil que como Quipuyacta y CODIP han ganado una amplia representación y un liderazgo no solamente a nivel de Perú en temas de inclusión, sino también a nivel de la región en términos de gestión inclusiva del riesgo de desastres. Esta participación y esta voz que vienen ampliando a nivel de otros países y redes fuera de Perú, pues también significa un fortalecimiento en el mediano plazo del subgrupo, en la medida en que se accede a otro conocimiento y a otro repositorio también de experiencias que puede servir de soporte y de orientación para los procesos de política pública que está emprendiendo el país. Desde que nos comprometimos cuando inició el proyecto HID en 2018, teníamos claro de que todos los conocimientos no se podían quedar en nosotros, ¿no? Porque las instituciones como la nuestra no son ni deberían ser eternas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue fortalecer las capacidades de nuestros mismos miembros y luego también con el apoyo de los mismos miembros que pudieran y quisieran sumarse para poder hacer fortalecimiento de capacidades externas, ¿no? Y así hemos ido haciéndolo desde que iniciamos, ¿no? En el 2018. Escuchábamos a Joana Osorio de la Asociación Psicoinclusiva Quipuyacta. Ella nos plantea algo clave y es cómo todo este ejercicio de formación no era solamente una posibilidad de desarrollar capacidades para la incidencia política, sino cómo fortalece internamente las propias capacidades de la organización
con un compromiso que asumen de manera muy concreta respecto a la necesidad de ampliar el radio de conocimiento y de actuación respecto a la gestión inclusiva del riesgo en otros ámbitos en los cuales la organización opera. Nosotras también, ¿no? Desde CODIT hemos visto esto, la importancia de compartir los conocimientos, ¿no? Los aprendizajes al interior de la organización, pero también compartir los aprendizajes en diferentes espacios, ¿no? Que sea posible participar e ir hablando siempre de la inclusión, porque muchas veces se piensa, ¿no? en la inclusión, pero se quedan ahí en algo, todavía en ese vacío, ¿no? Todavía la mirada médica hacia las personas con discapacidad es muy fuerte en nuestra sociedad y es muy fuerte incluso entre las personas con discapacidad. Entonces, tratar de cambiar eso no es fácil, pero estamos en ese tratar de hacerlo, ¿no? Todo cambio, todo el querer cambiar una mirada, un pensamiento, creo que es mucho más difícil de querer cambiar, por ejemplo, una vereda, ¿no? En una calle, ¿no? Es más fácil hacer una rampa que cambiar lo que piensan las personas, y es poco a poco, ¿no? Seguir insistiendo, seguir aportando y motivando, ¿no? Porque también hay que motivar a las personas para que sean participativas. Qué interesante esto que nos pone sobre la mesa Elizabeth Campos. Ella hace parte de la Comisión de Damas Invidentes de Perú, CODIP, y nos dice, lo acabamos de escuchar, es más fácil hacer una rampa que cambiar lo que piensan las personas. Creo que allí está el sentido del ejercicio tan importante que viene haciendo el subgrupo de gestión inclusiva del riesgo de desastres, en términos de avanzar en la reducción de barreras institucionales y actitudinales para que las personas con discapacidad puedan estar más visibles en las políticas públicas, para que puedan tener una participación efectiva en los procesos de gestión del riesgo con enfoque de inclusión, y para que pueda haber cada vez un ámbito de actuación mucho más amplio en el cual se reconozca la discapacidad como una realidad y una condición que no podemos negar. Un acierto, por ejemplo, del grupo ha sido no solamente decir necesitamos que se incorpore, digamos, frente al tema de respuesta, digamos, estas guías, por ejemplo, para orientar el trabajo, digamos, de los operadores, digamos, ¿no? de la respuesta ante las emergencias, sino se ha avanzado a dar algunas ideas de cómo puede ser más inclusiva, se ha aportado en temas, digamos, de contenidos, en temas que han reclamado mucho nuestros amigos, por ejemplo, de formas, o sea, de la comunicación con personas con dificultades auditivas, como dificultades visuales, ¿no? O las mismas personas con discapacidad física. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, han ayudado mucho a que el operador público diga, sí, bueno, no solamente un tema no solamente me piden, digamos, que lo ponga, sino que también cómo me ayudan a hacerlo, ¿no? Y creo que esa es un poco la lógica que hay que seguir trabajando hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, por otro lado, a mí, digamos, el tema de recursos ciertamente es importante, pero en estas plataformas, creo que los recursos más importantes son que los líderes, que los representantes de los grupos vulnerables estén presentes. Escuchábamos a Alejandro Laos, quien nos resalta cómo el subgrupo ha venido cualificando ese ejercicio de diálogo entre sociedad civil y gobierno, que es tan importante en nuestros países de la región, no solamente porque estas instancias se conviertan en un lugar desde donde exigir, sino porque pueden transformarse en espacios de asesoría y asistencia mutua desde donde construir juntos. Resaltar, ¿no? La importancia de la participación, de que las organizaciones de personas con discapacidad estamos trabajando de manera horizontal con funcionarios, con expertos de la GRD, ¿no? Y somos parte de esa construcción. Creo que eso es fundamental, que esa horizontalidad, el que podemos escucharnos todos y todas y aprender todos y todos de todas y todas, ¿no?
Entonces, yo creo que eso es fundamental en este proceso, algo muy rico y que nos enriquece a todas las personas con discapacidad, a los funcionarios de instituciones, ¿no? Y también a la sociedad civil en general, ¿no? Porque todavía muchas veces no nos vemos, no vemos esa diversidad humana que está ahí y no la reconocemos, ¿no? Resaltar la importancia de la participación, de la escucha del otro, sin prejuicios, sin esos imaginarios que nos ponen como la persona que necesita ser ayudada, ser atendida, y más allá nos ven como personas que podemos aportar. Creo que esa es una de las riquezas para mí más grandes del subgrupo, ¿no? De la manera en que venimos desarrollándonos. Y con esta invitación tan bella que nos hace Elizabeth Campos para escucharnos, para reconocernos en la diversidad, para vencer los prejuicios, queremos aprovechar para resaltar esa labor incansable que vienen liderando mujeres con discapacidad a través de organizaciones como CODIP, como Quipuyacta, que impulsan e inciden de manera permanente a través del subgrupo, a través del diálogo constante con el gobierno de Perú y con otras organizaciones como Humanity and Inclusion y COOPI, y vienen aportando de manera muy significativa en la construcción de una agenda pública de gestión inclusiva del riesgo de desastres en la región. Con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos en esta serie de podcast a través de estos 3 capítulos. Gracias por acompañarnos en el tercer capítulo de esta serie podcast Organizaciones de Personas con Discapacidad y Gobierno, construyendo juntos la gestión inclusiva del riesgo de desastres. Una producción de Humanity and Inclusion y COOPI, con el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID-BHA.